En Cuba, como en el resto del mundo, enfrentamos desafíos como la acumulación de residuos, el consumo excesivo de plásticos y la necesidad de fomentar hábitos más ecológicos en la población. Ante estas problemáticas se requieren proyectos comunitarios, políticas públicas y una creciente conciencia sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué acciones concretas se están implementando en Cuba para mejorar el manejo de los desechos? ¿Cómo transformar esta práctica en un hábito cotidiano? ¿Qué hace falta para que la cultura medioambiental se arraigue en cada hogar cubano? Precisamente sobre cultura medioambiental estaremos hablando hoy en nuestro programa. Y para profundizar en este tema se encuentran en el estudio Orestes Valdés Valdés, especialista en educación ambiental. Muchas gracias por acompañarnos y también está con nosotros Daimí Álvarez Martínez, jefa del Departamento de Evaluación y Control Ambiental. Le agradezco también a usted que nos acompañe. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos en Buen Cubano. Acompáñenos en estos 27 minutos de programa. Iniciamos el debate en Buen Cubano para hablar de la cultura medioambiental y precisamente sobre este concepto va mi primera pregunta. ¿Cómo se define desde el marco institucional qué es cultura medioambiental? Sí, es una pregunta muy interesante. La cultura es un resultado de un proceso de educación donde es necesario transmitir conocimientos, habilidades, información a los diferentes grupos sociales, ya sea niñas, niños, adolescentes, maestros, directivos, la población en general, con el objetivo de que comprendan los problemas en medio ambiente, sus causas, sus efectos y cómo ellos como ciudadanos pueden contribuir desde su comunidad, su profesión o su institución a mejorar o solucionar estos problemas ambientales. Y todavía es necesario fomentar esa cultura del medio ambiente en la población y en la ciudadanía cubana. Y precisamente para hablar de fomentar, ¿no? ¿Qué políticas se han desarrollado o se planean desarrollar precisamente para fomentar esta cultura medioambiental y esta relación armónica entre desarrollo económico y medio ambiente? Bueno, Abel, agradecer la invitación y hoy tenemos desde el año 2022 una nueva ley de medio ambiente, la ley 150, que aunque se aprobó en el 2022, entra en vigor en el 2023, que es la ley marco del sistema de los recursos naturales y el medio ambiente. En esta ley se engloba de manera general todo lo que corresponde a la protección de todos los recursos naturales. Incluso se introducen en esta ley nuevas terminologías de la economía circular, de la gestión de los residuos, de la responsabilidad extendida del productor, sobre todo para incentivar, motivar a la gente, poner en conocimiento esa cultura ambiental que hoy se pretende seguir incorporando en la población. También está la ley 288 del año 1975, que dicho sea de paso está en proceso de actualización, que esta ley sí ya recoge todo lo que es el tema del reciclaje, de la reutilización de los residuos y muchísimas otras normativas que hay hoy vigentes. Pero es importante que nunca se deje atrás el componente educativo dentro de estas normativas. Y precisamente, ¿cómo entonces a través de la educación se puede llegar a las personas para incentivar y fomentar ese hábito de reutilizar, de reciclar, del desarrollo sostenible y del cuidado del medio ambiente? Sí, una excelente pregunta. Ella hablaba del papel de la educación y hoy la escuela tiene un papel y una función muy importante. Hay clases de diferentes asignaturas que los contenidos se vinculan con todos estos temas, objeto del programa, el reciclaje, la basura y su utilización, pero no solamente a través de las clases. En las escuelas se desarrollan actividades como círculo de interés, sociedades científicas, diferentes actividades extradocentes y extracurriculares,
con el objetivo de fomentar esa cultura de la reutilización del plástico, de la basura y de los recursos. Decirte que todo está logrado, no está logrado, pero por lo menos hay un esfuerzo y hay una intención. Después quizás te pudiera colocar algunos ejemplos de escuelas que avanzan en este tema. Decirte que las más de 10.000 escuelas en Cuba, de los diferentes tipos y niveles de enseñanza, avanzan a un mismo nivel, no es cierto, pero sí hay un esfuerzo, una intención en los nuevos programas y planes de estudio de facilitar la comprensión de estos temas como parte de la educación de los nuevos educantes. Profesor, y en muchas ocasiones en las escuelas, ya precisamente que hablaba de esa labor educativa, pues piden que los muchachos, que los jóvenes lleven de reciclaje pomos de cristal, quizás cartones, que a lo mejor pueden no ser significativos a nivel nacional, pero sí fomenta en los estudiantes ese papel de reciclar y ese papel de reutilizar y el desarrollo sostenible. ¿Cómo se evidencia esto en las escuelas? Sí, efectivamente, hay muy buenas prácticas y, por ejemplo, no solamente en La Habana, te comento que en La Habana, en la escuela primaria Comandante Pinares, está en Campo Florido, en La Habana del Este, se trabaja el medio ambiente de forma integral. Y efectivamente, los niños llevan a las escuelas plásticos, objetos que son recuperables y hay toda esa cultura de reutilización de estos desechos para hacer diferentes objetos y aprovechar el contexto en las escuelas. Y también, por ejemplo, vamos a una escuela que está allá en Manicaragua, en plena montaña, Ovidio Castelló, y es una escuela pequeña, un multigrado, y hay toda una limpieza, hay toda una cultura de la reutilización de estos objetos. Y vas allá a Maicí, a La Punta, hay una escuela secundaria básica donde está la directora Elena Riestra Guzmán, que un lugar apartado de costa, hay todo un trabajo integral a favor del medio ambiente. A decirte que en todas las instituciones educativas del país, que son más de 10.000, se hace ese trabajo, no, pero sí hay buenas prácticas y se trabaja el tema. Y a propósito de esto que usted hablaba, ha habido una campaña muy fuerte contra los residuos plásticos que se ha llevado a cabo a partir de la celebración del Día del Medio Ambiente que sucedió el 5 de junio. ¿Cómo el SIGMA ha desarrollado esta campaña? Asimismo, este año la campaña por el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, la hemos dedicado al tema de la contaminación por plástico, no tanto a nivel nacional, sino a nivel internacional también, bajo el lema Juntos por menos desechos plásticos. Y en este sentido hay un proyecto que lleva ese tema y lleva ese lema y el nombre es Por menos desechos plásticos, que agrupa desde actividades educativas con los niños hasta todos los sectores de la población, adolescentes, adultos, hasta los sectores, los nuevos actores económicos, MIPYMES, están involucradas en este proyecto. Ejemplo de esto, estamos celebrando en estos días varias iniciativas, hicimos una expoferia, dándole a conocer a la población cómo estos actores económicos, tanto estatal y no estatal, están trabajando en la reutilización del plástico y en su sustitución, porque está ahí, no queremos hacerle la guerra al plástico, pero aquí hay que eliminar progresivamente ese plástico de un solo uso. Yo les propongo a ambos hacer una pausa en nuestra conversación y al regresar seguiremos hablando de cultura medioambiental en buen cubano. Acompáñenos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Regresamos de nuestra pausa y seguimos hablando de cultura medioambiental y es que en muchas comunidades aún hay poca separación de residuos y basura acumulada en cualquier esquina. Esto es un problema que vemos a diario en nuestras calles. ¿Qué estrategias se están implementando para mejorar este proceso? Mira, una de las principales estrategias que se está desarrollando en el país es acercar a la población estos puntos de recogida.
y continuar trabajando en el tema de la sensibilización y de la educación ambiental para informarle a la persona todo aquel producto que se pueda reutilizar, reciclar, que vaya hacia los centros destinados para eso. Estamos hablando de las casas de compra que tienen materia prima, pero desde la propia casa que se haga este proceso de una compra responsable. Si yo voy a una tienda y yo puedo llevar mi bolsa de tela o una bolsa biodegradable, bueno, hacer ese uso. O el cartucho que ahora estamos promocionando como una de las iniciativas para volver a darle ese uso que tenía, pero todavía tenemos que continuar educando a la población en la separación desde la fuente, desde la casa, de lo que hoy tenemos, y que vaya realmente a esas esquinas, realmente el producto que no tenga ya más solución para reciclarlo, reutilizarlo. Y en las escuelas y barrios, ¿qué proyectos o campañas han tenido mayor impacto para promover esta cultura medioambiental? Sí, la educación tiene un papel muy importante y quiero mencionar que hay una comunidad líder, Las Terrazas. Ahí está la Escuela Primaria República Oriental del Uruguay, el director José, donde se hace todo una campaña, todo un conjunto de acciones para recuperar una comunidad limpia, donde se utiliza y se dispone todos los desechos. Pero no solamente en Las Terrazas, ahí en Artemisa, cerca de Candelaria, usted va a la escuela Hilario Hernández Torres, en el propio Cabo Cruz, Niquero, allá en Granma, y esa escuela que tiene una matrícula de 55 alumnos, multigrado, en un lugar de costa apartada, hay toda una cultura de reciclaje, de disponer adecuadamente la basura, de reutilizar el plástico para la escuela, y esto funciona a través del círculo de interés y diferentes actividades, y no solamente en estas dos instituciones educativas. Vas a la escuela Nicolás Estévenes, aquí en la capital, en El Vedado, donde se trabaja todos estos temas integralmente y se hacen muy buenas actividades en función de todos estos objetos que aparentemente no sirven y que la escuela los recupera en función del proceso docente educativo. Hablamos de normas y educación, pero ¿cómo se traduce esto en resultados? ¿Podría compartir un caso de éxito donde se haya mitigado daños ambientales precisamente a partir de toda esa labor que hacen las escuelas? Un ejemplo concreto, a lo mejor, donde antes había un problema serio medioambiental y hoy se han mitigado esos efectos. La provincia de Santi Espíritu, y usted va a Casilda, ahí hay una escuela primaria, hay una secundaria básica, una comunidad pesquera, quizás vulnerable y con un trabajo comunitario de integración. Escuela, comunidad, se resuelve problemáticas puntuales. ¿Qué problemática? El tema de la contaminación, recoger los desechos del plástico, el saneamiento, la higiene, y eso lo hemos visto específicamente en esta comunidad. Pero no solamente en Casilda, usted va a la escuela primaria Mariana Grajales, que está ubicada en Caracusey, que es una escuela ya de mayor matrícula. Y a partir de estos proyectos y estas iniciativas se resuelven problemas puntuales. ¿Qué problemas puntuales? La reutilización de la basura, la disposición de los residuales, sanear las zanjas, y un caso muy impactante que fue Premio Nacional de Medio Ambiente y Mejor Maestro Investigador. Lo tenemos en la escuela Carlos Manuel de Céspedes, allá en Cienfuegos, donde María del Carmen Broche, esa maestra que trabaja de forma integral, lleva a los alumnos a la costa, a la playa, a recoger los residuales, los círculos de interés, a sanear, y hay una vinculación de esta escuela, Carlos Manuel de Céspedes, con las empresas, y los muchachos van a las empresas, los estudiantes, y hablan con los directivos de que este problema hay que resolverlo. Y es un trabajo sostenido que se ha presentado en Cuba y a nivel, en este caso, internacional. Y el profesor tiene muy bien ubicados los maestros, los especialistas, incluso las escuelas en todas las regiones de nuestro país donde se trabaja intensamente en esta cultura medioambiental, pero el SIGMA también juega un papel muy importante en este tema, incluso para medir el impacto real de los programas de sensibilización ambiental en las comunidades. ¿Qué hace el SIGMA al respecto?
Mira, el CISMA a través del Programa Nacional de Educación Ambiental que está en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, se sirve de todos esos profesores que hoy están trabajando de la educación ambiental y de los propios programas de clase para medir cómo va ese proceso de Sí. concientización del programa de los plásticos. Muchísimos proyectos tenemos también asociados a hoy bajo el concepto del programa de desarrollo local. Ejemplo de acá, el profe ha hablado de la parte de las escuelas, pero acá en La Habana, en Centro Habana, tenemos un proyecto que se llama El Batazo, que es el que lo está dirigiendo, es un promovente de la cultura ambiental en el Centro Habana. Eh, Nosotros lo conocemos por Lenin. Esa es una persona que usted llega ahí y él te habla de educación ambiental y es un líder comunitario nato. Sin haber tenido mucha preparación, él mueve a su centro, a su comunidad y se dedica a captar esa materia prima, a recolectarlas. Eso tiene un valor financiero, pero lo importante es que él se ha convertido en un líder y por ahí vamos midiendo como persona a persona, sin haber tenido ese tipo de preparación, los vamos integrando a estos programas que tenemos de educación ambiental y lo hacemos líderes de la comunidad, lo vamos y eso nos va dando una medida de cómo va la temática ambiental escalando poco a poco, ya no solo en los niños, que es de la parte más de la educación ambiental, sino en aquella población ya que alcanza una mayor edad y que también hay que seguir trabajando con ella porque es la que está en la casa en el día a día. Precisamente este tema es extraordinariamente importante de fomentarlo desde niños, pero llevarlo a todas las edades. Y yo les propongo ahora hacer una segunda pausa en nuestro debate. Usted recuerde que si quiere ser parte de esta conversación o sumar otros temas a nuestro diálogo, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu o de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Volvemos con nuestro tema hablando de cultura medioambiental y profesores. Nosotros sabemos que los cubanos reciclamos mucho sin darnos cuenta en ocasiones por una necesidad de reutilizar envases u otros objetos, pero sin embargo no tenemos la misma cultura fuera de nuestro hogar y de eso también estábamos hablando. ¿Qué hábitos diarios consideran que mejor reflejan una auténtica cultura medioambiental en el contexto cubano? Bueno, aquí esto es un tema bastante complicado y la capital de todos los cubanos, que ya hay presencia de todo el país, no se puede comparar con el resto de la Cuba. Usted va al centro de la ciudad de Santi Espíritu y con pocos recursos, con problemas de combustible, faltan los tanques, el transporte, pero hay toda una cultura. Usted ve la ciudad limpia. Usted va a Ciudad Escolar 26 de julio, donde hay muchas instituciones y la ve limpia, ordenada. Es decir, que también los hábitos de cultura se manifiesta de forma diferente en las diferentes regiones del país. Y vamos a la capital de los cubanos y no podemos ocultar que usted va al área metropolitana, Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, San Miguel del Padrón, y hay conductas inadecuadas, faltan hábitos de higiene, de cultura, y en ocasiones no hay una adecuada percepción del riesgo. Pero hay particularidades. Usted va a la escuela primaria Ormani Arenado, que está la profe María del Carmen, y los alrededores de la escuela está limpia. Esa es la influencia de la escuela con la comunidad. Usted va a la ciudad escolar de Libertad y hay una higiene, hay una ornamentación. Va a Policarpo Fajardo, Surí, en Guane, que hace tiempo no voy por allá, pero hay toda una cultura y hábitos de convivencia, de
la buena higiene, el ornato con la preservación del medio ambiente. Creo hay que hacer mucho, hay que trabajar y es un tema multifactorial y multisectorial, donde deben incidir todos los sectores de la sociedad. Solamente no es con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Precisamente hablando del entorno con la creación incluso de nuevos negocios, a veces las personas también se quejan que esos negocios influyen negativamente en mantener la higiene de los alrededores. ¿Cómo incentivar a sectores productivos, dígase el agropecuario, dígase el turismo, digan esos sectores no estatales, para que adopten prácticas ambientales responsables y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo? Mira, en ese sentido están bien claras las políticas que se debe seguir y las normativas que tienen que cumplir cuando se apertura un negocio, en este caso cuando se habla de los nuevos actores económicos, que tienen que cumplirlo. Y ahí está lo que decía el profe, la sinergia que tiene que haber entre todos los sectores para hacer cumplir todas las normativas que hoy tenemos vigentes. Porque nos pasa mucho que tenemos muchas políticas, muchas normativas que recogen de manera general todos aquellos impactos que puedan generar algún tipo de situación medioambiental y todavía carecemos de ese cumplimiento, de ese conocimiento, porque tenemos la ley, pero el cubano todavía no conoce mucho de toda esta reglamentación que existe en materia de regulaciones. Y aparejado con esto, es el tema seguimos trabajando la educación y la cultura ambiental. Eso son dos palabras que indudablemente no van a salir del lenguaje de nosotros porque hay que seguir trabajando en ese sentido. Y desde la parte, como nos decías, de cómo incentivar al turismo, bueno, hoy el turismo internacional accede a unos hoteles donde tienen categorías de naturaleza, por decirlo de una forma, y a esas instalaciones va el turismo, porque el turista está buscando que el hotel de donde vaya tenga ciertas categorías que cumpla con la protección del medio ambiente y eso atrae mucho turismo. Hoy tenemos un caso muy exitoso con Iberostar, una cadena de hoteles que decidió la sustitución completa de los plásticos de un solo uso. Y en sus instalaciones usan todos vasos de cristal, los pomos plásticos ya no, están las jarras, los dispensadores innecesarios no tienen en cada habitación. Entonces son prácticas que poco a poco financieramente tienen un costo, pero ambientalmente a largo plazo es más beneficioso los resultados que va a traer. Y en la agricultura, igual, cuando usted habla de una economía circular para los temas de la contaminación, cuando un producto residual me sirve para otro y lo voy encadenando, entonces ahí ya dejo de hablar de contaminante y entro en una cadena de valor importante y entonces ya todo me va en el mismo sentido y ya no genera un contaminante. Y asimismo es en todas las industrias. El material que puede ser un contaminante para uno, entonces puede ser la materia prima para otro. Y eso es lo que queremos incentivar en la población y por eso que muchos negocios actuales en base a esta dinámica han aperturado muchos negocios exitosos y el sector estatal igual. Y si hablamos de Cuba, no podemos dejar de mencionar nuestras costas, que a veces se ven afectadas por esta contaminación y esta poca cultura medioambiental. Y las costas principalmente son especialmente vulnerables. ¿Qué iniciativas han logrado cambiar esa relación de las personas con su entorno alrededor de nuestras costas? Esto es algo muy interesante y en comparación con lo que decía Daimi, esto también depende mucho del accionar a nivel local territorial y cómo las instituciones y organizaciones se ponen de acuerdo a nivel local. Voy a la escuela, que ya hablé sin repetir mucho, comandante Pinares, está ahí en Campo Florido. Ellos accionan en la parte de Brisas del Mar, de Guanabo, hay limpieza de la costa, de la playa, con un trabajo integral. Usted va a Playa Florida, allá en Camagüey, y hay todo un trabajo. Así que también hay que insistir en el accionar a nivel local, territorial, y cómo las instituciones se ponen de acuerdo. Usted va a la escuela primaria Iluminado García Álvarez, allá en donde ocurrió el desembarco del Granma, y esa escuela tiene 50 y pico de estudiantes, un multigrado,
y es una maravilla de cómo hay una integración, Consejo Popular, gobierno, institución. Es decir, que estos comentarios y esta reflexión dice que hay que lograr un accionar a nivel local y a nivel territorial. En esta parte casi final, el reto es que en las más de 10.000 escuelas hay que lograr trabajar estos temas, esta cultura de prevención, de ahorro, de reutilización y que se trabaje el tema integralmente. Ese es el reto y el desafío. Y lograr esto, incentivarlo y fomentarlo en La Habana, capital de todos los cubanos. Con esas conclusiones no hay nada más que preguntar, solo agradecerles que hayan compartido con nosotros en este debate y recordar que tener una cultura medioambiental es la base para el desarrollo sostenible. Esto garantiza una mejor relación con nuestro entorno. Como hemos visto hoy, se trata de mucho más que separar residuos, es adoptar una forma de vida consciente, donde cada acción, por pequeña que parezca, suma en la construcción de una Cuba más limpia y resiliente. Recuerden que el cambio empieza en cada gesto cotidiano. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.